Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Buenos días, hermano. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos estar en la presencia de Dios, en primer lugar, y por este medio por el cual podemos comunicar la palabra del Señor. Pero antes de compartir la palabra del Señor, quiero presentar, como todos los meses, estamos presentando necesidades por diferentes países que hemos estado orando, en diferentes lugares. En este tiempo hemos estado orando entonces por el país de Madagascar. Madagascar está aproximadamente a unos 10.000 kilómetros de Uruguay, al otro lado de África, podemos decir, en el Océano Índico, bien frente a la costa sureste del continente africano, al este de Mozambique, uno de los países africanos. Bueno, es la isla más grande de África, la cuarta más grande del mundo. Tiene aproximadamente, vamos a decir, unas 3 veces más grande que Uruguay, viene a ser la superficie de esa isla, pero tiene una población de 26 a 27 millones de personas. Es una población bastante abundante. Según la ONU, es uno de los países menos desarrollados del mundo. Ha estado muchas veces en la posición de que el país más pobre del mundo, el 90% vive bajo el umbral de la pobreza. Y bueno, en cuanto a los cristianos, más o menos el 10% son cristianos, los demás son habitantes, creencias de los habitantes, las creencias son tradicionales, y hay como una amalgama de cristianos con las religiones de la isla, y bueno, allí, vamos a decir, el tercio de la población malgache, o sea que es el que se llama así al que vive en Madagascar, vive en las zonas rurales. Y el 80% de esos 26 millones de personas vive de la pesca o la agricultura.
Es una situación bastante caótica para los niños. Hay explotación sexual. Los niños muchas veces tienen que trabajar por la situación, para poder vivir, más bien dicho, para poder sobrevivir. Por eso, y ha sido en este tiempo, la isla ha sido muy golpeada por la pandemia, así que para que estemos orando, hermanos, les pongo en oración, para que Dios pueda también dar una estabilidad política, social, la corrupción, y realmente la palabra de Dios pueda invadir esa isla. Muy bien. Bueno, en esta mañana quiero compartir entonces la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 al 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Bien, hermanos, quiero hablar sobre la oración que va adelante. Es verdad que cuando uno era niño, o quizás no tan niño, muchas veces antes de irse de viaje o alguna tarea, nuestros padres nos decían: bueno, antes no te olvides de cerrar la puerta cuando te vayas, nosotros nos vamos, pero no te olvides de trancar, no te olvides de apagar la luz, etcétera. Siempre nos hacían recordar alguna cosa porque es lo que nos quedaba más grabado. No te olvides de esto, no te olvides de lo otro, y se iba. Aquí el apóstol Pablo dice: por lo demás, o sea, por último, como dice en otras versiones, por último, o finalmente les digo esto. ¿Por qué? Porque Pablo quería que quedara algunas cosas grabadas o recalcadas en los tesalonicenses, en esta iglesia. Por último, o por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué significa que sea glorificada? En primer lugar, que sea recibida con honor, que sea recibida como es, como la palabra de Dios que es, con respeto, con aprecio, podemos decir con estimación, así como lo fue, dice, entre vosotros. Cuando el apóstol Pablo fue allí a Tesalónica y predicó la palabra del Señor, dice aquí en Hechos capítulo 17, verso 1 al 4, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando un alto mando o alguien de jerarquía llega, un presidente, póngale, una persona de gran popularidad, llega a algún lugar, se le saluda con honores, ¿verdad? Reconociendo su título, reconociendo su gran trabajo. Algunos le tiran una alfombra para la llegada de cierta personalidad. Le saludan con honores. Jamás se piensa hacerla pasar en ridículo. ¿Por qué? Reconociendo su gran trabajo, su título, etc. Por eso el apóstol Pablo dice de esta misma manera: para que sea recibida la palabra de Dios, con ese recibimiento como se merece, para que sea recibida con honor. Y eso es lo que debía el pueblo, o sea, los tesalonicenses, orar. Orar porque la oración es la que prepara todo ese entorno, todo el momento
para la llegada del Evangelio. La verdad que no podemos orar por Pablo, pero sí podemos orar hoy para que la palabra que va llegando en estos países que hemos estado mencionando y en todos los países, en Madagascar, ahora que presentamos, sea recibida como merece. Que la palabra llegue a ese lugar y realmente haga el impacto que ella tiene el poder de hacer. Y en todo lugar pueda llegar y ser recibida. En segundo lugar, vemos, como dice aquí la palabra del Señor, en el verso 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 3, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Sean librados de malas personas, hombres perversos, dice. Personas que son inoportunas también, en otra versión, dice. Perverso, según el diccionario, definición de perverso, dice que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Que dañan la obra, que buscan humillar la palabra, la fe de los creyentes. Ser librados, dice, oren ustedes, hermanos, para que seamos librados de ese tipo de gente. No todos tienen, no es de todo la fe, dice el apóstol Pablo. No dice fe, sino la fe. Es decir, no todos creen y se adhieren a la doctrina. En una oportunidad el apóstol Pablo tenía 40 hombres que lo odiaban tanto a Pablo con tanta crueldad que hicieron el voto de no comer o beber hasta que hubieran matado a Pablo. Pero sin duda había creyentes que estaban orando por él y Dios lo liberó de esa turba. Dios tiene el poder de controlar aún las reacciones de las personas que buscan dañar o destruir la obra que Dios quiere hacer cuando es llevado el Evangelio. La oración tiene poder para que esas situaciones aún puedan ser transformadas en beneficio. Dios es poderoso para desmantelar las artimañas del enemigo. Por eso el apóstol Pablo, oren para que así acontezca. Que Dios nos guarde. Podemos decir, Señor, toma control del Estado, del gobierno muchas veces que es hostil hacia el Evangelio en esos lugares, y de las otras religiones que son hostiles también al Evangelio, Señor. Y allí podemos como crear una protección o un cerco de protección para nuestros hermanos al estar orando, hablando en forma así simbólica, cubriéndoles con la oración. Estos misioneros, estos hombres de Dios, aún hermanos que salen a la obra en diferentes lugares, que van a los pueblos, que van a llevar el Evangelio a los barrios, a las escuelitas, como en este tiempo se ha puesto muy difícil, ¿verdad? Pero que visitan, van a la cárcel, etcétera, o los que van al hospital, o que hacen diferentes obras para que Dios realmente haga que la palabra de Dios tenga el impacto. En tercer lugar, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. O sea, la oración que va adelante haga que la palabra de Dios se propague rápidamente, corra. Otra versión dice, se extienda rápidamente, llegue pronto a todas partes, se difunda, prosiga su avance glorioso, llegue a pueblos, llegue a más villas, siga corriendo, fluya la palabra de Dios, sin obstáculos, sin estorbo. Oren para que eso es el apóstol Pablo, para que muchos barrios, familias, pueblos, sea escuchada.
Porque el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, cuando llegó con el Evangelio, dijo: y vosotros se venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalónica era una colonia romana, reedificada en el 315 a.C. por Casandro, un rey macedonio, y que le dio el nombre de Tesalónica en honor a la hermanastra de Alejandro el Magno. Dice que por 3 días de reposo, allí leímos en Hechos, el apóstol estuvo exponiendo y predicando, y que se adhirió un gran grupo a esa iglesia. Prácticamente podemos decir, en un mes estableció una iglesia local. Les enseñó las grandes doctrinas de las Escrituras, incluyendo aún la doctrina del arrebatamiento, que lo vemos en las cartas a los tesalonicenses. Vemos lo que hace la oración. En una oportunidad, Jesús dice que recorría las aldeas, las ciudades, los pueblos, en Mateo capítulo 9, 35 al 38, enseñando, dice que y predicando y sanando. Dice que al ver las multitudes, dijo: pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Que el Señor nos ayude a creer que la oración, hermano, hace que la palabra de Dios se extienda rápidamente, con más velocidad, podemos decir. La oración que va adelante es como la proa del barco que va abriendo el mar, que va abriendo, despejando, para que la palabra del Señor, podemos decir, pueda avanzar. Por tanto, oremos, hermano, para que sea recibida como merece, como palabra de Dios que es, para que Dios tome el control de las hostilidades de aquellos que se oponen a la palabra de nuestro Señor bendito, y que siga su avance glorioso con rapidez, con velocidad, porque sabemos, en el último tiempo y el Señor viene pronto. Que el Señor le bendiga a cada uno.